Presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Continuamos, amigos, en este segundo tramo. Es un tramo en el que recibimos siempre invitados. Hoy es un agrado para nosotros tener en nuestra mesa de trabajo al comisionado parlamentario penitenciario, el doctor Juan Miguel Petit. Bienvenido, Petit. ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes con este feriado, doble ración de café. Doble ración de café. Mientras usted lo disfruta, vamos a hacer un mapeo por los lugares donde tenemos televidentes en contacto con nosotros. En Florida, el comité de emergencia salió rumbo a la colonia 33 Orientales por el fuerte temporal. Me voy a San Ramón, Canelones, Río Santa Lucía, sobre Ruta 6, a riesgo de tapar. Ese creo que lo habías leído vos, Gerardo, perdón. Desde Minas, pasados por agua, con temor, dice Graciela Baubeta, tenemos a media cuadra el arroyo San Francisco. Hay otros... Sí, hay otro de la Valleja de Solís de Mataojo, creo que había también alguien que nos estaba escribiendo. Y nos escribe Fabiana Elizabeth, dice que está en casa por fecha patria y por ser el día del peinador. Es cierto. Así que a todos. Es el día de los peluqueros y hoy todas las peluquerías deben estar cerradas y conmemorando. Un abrazo a Oscar Paso, que lo voy a tener que ir a visitar dentro de poco. Pero no vaya cuando es irreparable. No, hoy no, porque es el día del peinador. Sí. Pero hola, gente linda, hoy feriado y en la cocina, esperando a mi amor, que como ustedes trabaja hoy. Besos a mi mariachi, nos manda una foto de una pasta frola y otra delicia casera, que creo que el amor por el mariachi es tangible, absolutamente tangible. Desde Parque del Plata, Guillermo Muñoz nos envía una foto y nos dice, acá ya salió el sol. En otro, bueno, gente que está preparando las tortas fritas, otra vista desde Parque del Plata. En Toledo la gente se hace de nuevo sus viviendas en la parte donde ya se hizo un realojo. Ojo, dice esta televidente, viveza criolla. En la ciudad de Rivera, 30 grados 30, día de verano. En realidad es un día agobiante. Excelente programa. Acá en Las Piedras, dice Rosana, también tenemos sol y lo mismo dice gente de Melo, que dice que en realidad están viviendo un veranillo. ¿Leíste lo de Ciudad del Plata, Plaza Pascual? Vaya usted, yo me quedo... No, bueno, que nos escriben de allí, muchos de Ciudad del Plata, no podemos salir de nuestras casas. El Delta totalmente sin poder salir, las cunetas están ensanchadas, se llenan de agua y entran en las casas el agua, y es mentira lo que dicen los encargados de esto, que dicen que están tapadas con gente, que tiran basura. Bueno, hay un problema de cunetas. Vos estás leyendo Hangout. Sí. Claro, yo sigo con el Facebook, así completamos. Claro. Bueno, dale. Dale nomás. Bueno, no, era eso, ¿no? Así que, bueno, saludo a la gente de esa zona de San José, en el límite con el oeste de Montevideo. Este también puede llegar a ser un tema para las personas privadas de libertad, ¿no? Porque puede llegar a generarse también inundaciones o complicaciones a las personas que están viviendo, no siempre, cuando hay estas situaciones extremas, esos temas son fáciles de solucionar. Bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia. Luego de la doble dosis de café, le pedimos que nos ayude con una puesta a punto del trabajo que se está haciendo y de los grados de satisfacción que tiene usted con el trabajo que se esté haciendo. Bueno, la tarea nuestra es una tarea de monitoreo de la situación del sistema penitenciario. Ese monitoreo, esa observación, tiene tres pilares. Por un lado, lo que se llama la promoción de los derechos humanos, la denuncia y formular recomendaciones. Somos una oficina parlamentaria. Yo siempre digo que tengo 130 jefes, que es cada uno de los legisladores. Yo asesoro a todo el Parlamento, a todas las bancadas del Parlamento, y tengo diálogo con todas las bancadas y trato que mi tarea tenga correa de transmisión, por ejemplo, con los asesores de legisladores y con los asesores y con los propios legisladores, para transmitirles inquietudes, etcétera, etcétera, de distintos temas que tienen que ver con lo penitenciario y lo que rodea lo penitenciario, ¿no? Las familias, la educación, la prevención de la violencia, etcétera. Promoción de derechos humanos incluye diversas cosas. A veces son talleres en una cárcel, a veces es formación a partir de derechos humanos y sobre todo a partir de las normas de derechos humanos penitenciarias. Promoción también, por ejemplo, realizar acciones de amparo, ¿no? Las denuncias es plantear los problemas a las autoridades respectivas, hacerlos conocer, a los legisladores,
a los responsables de los organismos, así lo manda la ley de creación del comisionado. Y en tercer lugar, realizar recomendaciones, propuestas, planteos. O sea, en definitiva, ser una oficina especializada con la cabeza puesta en ese tema, especializada en ese cuadradito de la realidad. Es un mandato concreto, modesto en el sentido que no tiene que volar por todos los temas, pero sí que tiene que ser especializado, y en ese sentido tratamos de especializar y mejorar nuestro trabajo día a día. Por ejemplo, hicimos un convenio con el Parlamento argentino, con la Procuración Penitenciaria, trabajamos con algunos otros organismos del exterior, buscamos en las contrapartes locales también, por ejemplo, con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la Clínica de Litigio Estratégico, donde hicimos un convenio de cooperación. El martes vamos a hacer un convenio de cooperación con la Defensoría del Vecino, a partir de la base de que los presos de Montevideo también son vecinos de Montevideo y tienen los mismos derechos que los demás vecinos de Montevideo. Bueno, en ese marco, en ese trabajo, hay muchísimo para hacer, y cada pequeño paso, obviamente, que satisface, pero abre también puertas que veíamos que también hay que tratar de trabajar. Los presos también son vecinos, dice usted, y parte de esa base, por eso genera un convenio con el defensor del vecino. Por lo tanto, usted pretende, con este convenio, si no es así, por favor, nos corrige, generar un tribunal de alzada para problemas que puedan llegar a tener los vecinos y puedan planteárselo al defensor. No es que sea un tribunal de alzada. A ver. Es que, digamos, los servicios penitenciarios son un servicio público. Ajá. Y las personas que están privadas de libertad están privadas de su libertad. Van a volver a salir. Hay varios miles de personas que todos los años salen de las cárceles de Montevideo, pensemos en Montevideo si quieren, ya que estamos en el tema, y vuelven a sus barrios, a sus casas cuando tienen casa. Algunos no tienen casa y están en las calles. Y hay una cantidad de servicios que tienen que ver, que conectan con derechos de esas personas. Ahora, esas personas, por lo tanto, tienen los mismos derechos que cualquier otro vecino y deben ser vistos así, como unos vecinos más de Montevideo. Y que las cárceles también son lugares, son como otro barrio, a donde los servicios sociales que llegan no tienen que hacer como una autopista que se abre en U y sigue de largo. Deben entrar los servicios sanitarios, culturales, bromatológicos, los servicios de locomoción, deportivos, de la manera que se pueda. Habrá que buscar la manera. Se hace, y hay muchas intendencias, la Intendencia de Montevideo, pero hay otras intendencias, Tacuarembó, Salto, Rivera, etcétera, muchas intendencias que desde generar emprendimientos productivos, laborales o culturales, hacen cosas. Pero este convenio lo que busca es pensar juntos con un pariente, otro organismo de monitoreo que es la Defensoría del Vecino, pensar juntos de qué manera esos derechos que se plasman en la ciudad se pueden concretar también en aquellos que están privados de libertad y sus familias, que es muy importante pensar en ese mundo que no se ve, porque hay 11.000 personas privadas de libertad, pero hay 11.000 familias, y 11.000 familias con 2, 3, 4 y 5, 6 hijos muchas veces, que forman parte de ese mundo sobre el cual hay que trabajar. Ese mundo que a veces se junta cuando es día de visita o cuando son días de visita, por ejemplo. Claro, tú ahí ves toda la complejidad y magnitud que tiene esa realidad, que a veces simplificamos porque tenemos, yo creo que todos muchas veces tenemos esa imagen, los estereotipos de las películas, ¿no? La cárcel, la celda, el preso encerrado en la celda, marcando los días en los que tiene para salir y el peligro de que se escape. En realidad, la realidad es mucho más compleja y distinta. La persona no está aislada, forma parte de una familia muchas veces, una comunidad, tiene allegados, y si no tiene allegados, que muchas veces no los tienen, porque hay mucha gente que llega a la cárcel después de una cantidad de desamparos y de privaciones y de rupturas, y que justamente su gran problema es que no tiene vínculos o tiene muy pocos vínculos afuera. Entonces, todo eso es para trabajarlo socialmente, educativamente, sanitariamente, en los vínculos, en el día a día. Si no, cuando no hay nada de eso, lo que se genera es violencia. Violencia dentro de la cárcel, y además si no hay vínculos afuera, aumenta las probabilidades de que esa persona vuelva a las andadas, ¿no? Claro, cuando nosotros decimos que es un barrio más, miremos algunas realidades extremas, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado en muchos países centroamericanos, las famosas maras, ¿no? En El Salvador, Honduras, donde se produce un fenómeno donde los sectores más pobres, más vulnerables, que no acceden a servicios sociales básicos, encuentran una identidad en determinados grupos en los cuales le ofrecen una adrenalina,
le ofrecen emociones fuertes. Eso está estudiado por la neurociencia. Y algún tipo de servicio, de atenciones, materiales, ¿no? La otra vez decía un periodista que estuvo aquí de El Salvador, que decía, bueno, la violencia estructural es cuando tú, la única herramienta que tenés para resolver tus necesidades y tus cuestiones es la violencia. Entonces está estudiado que cuando una persona no pudo construir una capacidad afectiva con los demás, cuando sumó adversidades, daños y golpes en los primeros años de vida, cuando llega después a la adolescencia y la juventud, las emociones fuertes son lo único que le da sentido a su vida. Claro. Lo único que le da un lugar, que le da una identidad. Y tienen que ser fuertes porque si no ya no se registran. Ya no tiene gracia nada. Claro. No tiene gracia tener un amigo, una pareja, ir al estadio, tomar mate, caminar. Emociones fuertes, emociones extremas. Eso está estudiado neurofisiológicamente. Estudiado, y se pierde además la capacidad de empatía con el otro. No se siente el dolor propio, no se siente el dolor en el otro. Es como un daltónico. No valora la vida del otro porque nadie valora la vida de él y él no valora su propia vida. Entonces, en estos lugares extremos, como decía en Centroamérica, se generan esos grupos que generan identidad y le dan un lugar al joven y adolescente. Claro, un lugar se siente que es mundo. alguien, en ese ámbito es alguien. Y ese otro mundo ajeno, claro, al cual no va a llegar nunca, a partir del hecho violento, lo respeta terriblemente. Porque hay una manera un poco simplificada, una manera muy simplificada de ver al delincuente, ¿no? Que es alguien que hace las cosas por bienes materiales, por tomar whisky importado, por tener unos campeones de marca, por, en fin, vivir la vida fácil. Y hay, por lo que estás diciendo, obviamente hay una matriz de fondo que tiene que ver con cuestiones psicoemocionales. O sea, hay de todo, ¿no? Claro. En la Viña del Señor hay de todo, y los caminos que conducen a la cárcel son muy distintos, son muy diversos, como los caminos de cada uno que conducen, no sé, al Estadio Centenario. Las motivaciones y las vidas y la realidad de cada uno son muy peculiares y muy diversas. Ahora, en esto que estamos hablando hay un modelo que se repite, y es exclusión social, daños en la primera infancia, daños a veces irreversibles, carencias, pobreza, marginación, acceso a la violencia. Falta de vínculos afectivos. Claro, control social, cárcel y después conexión entre esos grupos y la cárcel. Y así nacen las maras hace 20 años y se transforman en centros de poder, de crimen organizado. Por eso la mirada represiva únicamente no sirve, no arroja resultados positivos. O sea, nadie va a decir que no es necesario que haya policía, patrulleros, o iluminación o cámaras en las calles. Ahora, es como pegarle al problema en la cola o en la cabeza, ¿no? Entonces, el origen del problema, si queremos enfrentar los delitos, hay que cuidar la primera infancia, los embarazos y los tres primeros años de vida. O sea, allí, pues parece curioso, pero es así. Lo mejor para enfrentar el delito no es un patrullero y un policía en la esquina, que los deberá haber seguramente. Lo mejor es primera infancia, cuidado del embarazo, maternidad decidida voluntariamente y cuidados en esos primeros 3 años de vida, personalizados. Es el comisionado parlamentario penitenciario, nuestro invitado. Volvemos con él en una breve pausa. Se estrena la semana próxima una película sobre Vladimir Roslik, algo que de alguna manera se consideró el último homicidio de la dictadura. Titulares de prensa lo visibilizaban así. El alto comisionado que nos visita hoy, en esos tiempos era un joven periodista. Vamos a hablar de eso y volvemos en instantes. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.